Hola, buenas. En este video vamos a ver cómo calcular el área y volumen de sólidos como los que estamos viendo en la imagen o incluso más complicados, pero desde cero, o sea, entendiendo cómo es que vamos a poder hacer esto, no solamente ver ejercicios o problemas complicados, sino entenderlo desde cero completamente. Así que vamos a eso. Bien, para partir entendiendo todo esto, vamos a tener que tener una base, ¿ok? Que va a ser cómo calcular el volumen de un cilindro. Yo creo que desde la escuela básica todos vamos a, cuando nos hablan de los volúmenes por primera vez, los primeros volúmenes que vemos son los del cubo, los de la pirámide, el cono y el cilindro. El cilindro es de los más, de los clásicos, ¿no? Que es base por altura al final. Bien, pero vamos a verlo vaya, un poco más detenidamente. Claramente el cilindro son dos bases, son dos secciones que están en un plano paralelo, que vamos a denominar B1 y B2, y están separadas, ambas bases en ambos planos paralelos están separadas por una altura h, ¿vale? Si nuestra base tiene un área igual a A, o sea, si esta base B1 tiene área A y la base B2 también tiene área A, el volumen del cilindro va a ser base por altura, o sea, A por H, ¿vale? Obviamente en el caso del cilindro, nuestras bases corresponden a círculos, entonces teniendo la fórmula obviamente para calcular el área de un círculo, pues y la altura, el volumen va a ser sencillo. Pero vamos a ver otros tipos de cilindros, ¿no? Este es el cilindro en V, que al final, al igual que todo, se calcula base por altura, o sea, si tuviéramos cuál es el área de la base, de las bases B1 o la B2, lo multiplicamos por la altura y tenemos el volumen. Este es el que les mencionaba recién, la base en un círculo, pi r cuadrado por la altura, y en la caja rectangular hay que multiplicar todos los lados, que al final también es base por altura, pues primero sacamos el área de la base, que es L por W, y lo multiplicamos por la altura H. Bien, vale. Pero ahora, ¿cómo calculamos el volumen de otro sólido? Acá les puse esta imagen de un sólido que sea más complicado, que no lo podemos llegar a calcular como base por altura, pues como tal no es un cilindro, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente esto que les mencioné de los cilindros tiene su sentido, y es que vamos a calcular los volúmenes de todos estos cuerpos como mediante cilindros. Bien, volúmenes mediante cilindros. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero que vamos a hacer va a ser un corte en nuestro sólido, como en este sólido de aquí. Vamos a hacer un corte con un plano, tal como se ve aquí. Hacemos un corte con un plano, este plano, que este como cuadrado que estamos viendo aquí, que bueno, se ve como más como un romboide, pero si lo viéramos de frente sería un cuadrado, ¿no? Lo denominamos como P sub X. Pues es un plano que hacemos, o sea, es un corte que hacemos a una altura X, que al final es básicamente como pasar un cuchillo por el sólido. ¿Bien? ¿Y qué es lo que nos queda en este plano? Del sólido sobre el plano es esta sección transversal que se denomina como A de X, ¿ok? ¿Por qué? La sección transversal, el área de esta es el A de X, ¿ok? Que es todo lo que está pintado azul. O sea, si nosotros cortáramos este sólido y lo abriéramos y miráramos cuál es el área que nos quedó al mirarlo de frente, sería todo esto azul de aquí, ¿no? Pero ¿por qué? Si nos damos cuenta, este área depende de X, o sea, depende de dónde hagamos el corte, pues es distinto hacer el corte acá en el extremo que hacerlo al medio. Si hiciéramos el corte en el extremo, ya casi llegando al extremo B del intervalo, obviamente nuestro área sería ADB, que sería un área más pequeña que si hiciéramos el corte en la mitad. Bien, esto vamos a entenderlo más fácil con un tronco, ¿vale? Si tomáramos un tronco recto cualquiera, e hiciéramos un corte, em, el corte que hicimos, y lo viéramos de frente, sería toda esta parte de aquí. Esto que siempre se cuenta como qué edad tiene el árbol y lo típico. El área de toda esa sección de aquí sería A de X. Esto, que se me corrió un poco acá el paréntesis. Pero sería todo esto. Obviamente, y si nosotros hiciéramos el corte más al medio, tendríamos otro A de X. Pero obviamente en este caso, como el tronco es recto, sería el mismo área, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si nosotros hiciéramos estos cortes en la base del árbol,
obviamente nuestro tronco sería mucho más grueso, o sea, este ADX sería más grande. Pero si hiciéramos el corte en una rama y miráramos el grosor, o sea, el grosor al final el área, sería mucho más pequeña. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que obviamente en el caso del árbol, el área de esta sección va a depender de la altura a la que hagamos el corte. Y lo mismo va a ocurrir con los sólidos que tengamos. El área de la sección transversal va a depender de dónde hagamos el corte, o sea, va a depender de nuestro X. Y eso es sumamente importante. Bien, porque ya teniendo esta sección transversal que les había dicho, que esto de azulito, podemos hacer dos cortes en el sólido, que uno va, este que tiene la forma más a la derecha y otro el del extremo, de la izquierda. Podemos hacer dos cortes a la altura x sub i menos 1 y x sub i. No pesquen tanto las letras de momento, sino que entiendan más el concepto, que lo de las letras es algo secundario al final. Entonces vamos a hacer los dos cortes a una distancia, o sea, que estén separados por una distancia delta x, ¿vale? Que es una distancia cualquiera, ¿vale? De momento. Entonces, esta sección transversal que hicimos acá va a ser nuestro área. ¿Y qué pasa con esta forma que nos quedó? Que va a ser como una especie de cilindro. O sea, vamos a poder calcular cuál es el volumen de esta forma que nos quedó, de este cuerpo, que nos quedó luego de haber hecho estos dos cortes a nuestro sólido. Conociendo cuál es el área de la sección transversal, o sea, de esta parte pintada de azul, y conociendo cuál es la separación de estas dos trazos de acá, de estos dos pedazos de los cortes que hicimos, podemos calcular el volumen de este cuerpo con la típica fórmula de base por altura. Bien, esto que está aquí. En este caso, nuestra base va a ser el área de esta sección transversal y nuestra altura va a ser nuestro delta X. Bien, viéndolo de lado puede ser un poco complicado, pero imagínense que todo este cuerpo que está acá lo pone en vuelta de lado y ahí queda un poco más claro el cilindro, ¿no? Y obviamente el volumen de este cilindro va a ir cambiando a medida que nos movemos por todo el intervalo, desde A a B. Si calculamos el volumen de este cilindro, obviamente también manteniendo el grosor constante, pero en el extremo de aquí, nuestro A de X va a ser menor que si lo hacemos en la mitad. ¿Y qué es esto de A sub X y estrella? Lo que pasa es que definiendo los dos cortes que hagamos con el plano P sub X sub I menos 1 y el P sub X I, que no es más que dos cortes que estén uno detrás del otro, podemos elegir cualquier X dentro de este intervalo de X, para calcular el área. Bien, esto queda más claro si con la misma imagen del tronco, por ejemplo, si queremos calcular cuál es el volumen de este tronco, de todo este tronco completo que sale en esta foto, es un tronco recto, ¿vale? Entonces da lo mismo si calculamos primero el área de este lado de aquí y lo multiplicamos por el largo, que si calculamos el área del otro extremo y lo multiplicamos por el largo, que si calculamos el área de un corte en la mitad del tronco y lo multiplicamos por el largo. Porque en este caso es un tronco recto, ¿no? Entonces podemos calcular el área en cualquier punto de este tronco para multiplicarlo por la altura. Acá ocurre algo similar, como estos dos, eh, este, mm, podemos mover este x sub i a lo largo de todo este intervalo para calcular el área, pues va a ser la misma. Pues este lado de aquí es el mismo que el de la izquierda, es como si estuvieran duplicados al final. La cosa es que formamos un cilindro, una especie de cilindro, eh, en donde el área va a depender del sólido original. Bien, ¿y qué pasa? ¿Qué tiene que ver tener un cilindro, el volumen de un cilindro, con esta fórmula de aquí, con el área original? Ah, por mencionarles también, ¿por qué el volumen de este cuerpo que formamos es aproximadamente esta? Pues estamos claros que si nuestro delta X, o sea, nuestro intervalo, si agarramos un cilindro muy grande, van a quedar zonas del sólido que queden vacías, o sea, sin ser consideradas por este cuerpo, y zonas que queden fuera. Por ejemplo, si acá nos fijamos muy bien, en este espacio de ahí queda una zona blanca, o sea que igual estamos calculando volumen de más, tal vez. Y acá hay una zona del sólido que queda por encima, si nos fijamos con más a detalle. Entonces, por eso es aproximadamente el, el volumen de esa parte. Pero igual
después vamos a ver cómo arreglar este problema del aproximadamente para lograr que sea exacto, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora para calcular el volumen de todo el sólido? Pues sencillo, rebanarlo completo. Si nos damos cuenta, cada uno de estas rebanadas que estamos cortando al sólido se van a calcular de la misma forma que les mostré recién, con el área, base por altura. La base va a depender obviamente de nuestro X y por la altura, que sería nuestro delta X, que también son arbitrarios. Si nos damos cuenta, el grosor de todos estos cuerpos es el mismo. En este caso, obviamente, cortamos el sólido original en 7 pedazos, o sea, en 7 rebanadas. Entonces van a haber zonas que nos queden vacías, otras que nos queden con cosas de más, y a eso hay que arreglarlo luego. Les voy a mostrar cómo. Pero esto que acabo de mostrarles de rebanar las cosas, de rebanarlo para calcular el volumen, es exactamente lo mismo que rebanar un pan, por ejemplo. Si quisiéramos calcular el volumen de este pan, ¿vale? Es lo mismo, bueno, obviamente teniendo un pan así sería un poco más sencillo calcularlo directamente, pero es exactamente lo mismo que rebanar el pan en una cantidad de cortes, contando obviamente sabiendo cuántos cortes hicimos, y calcular el volumen de una de estas rebanadas, o sea, el volumen de un pedazo de pan, y multiplicarlo por la cantidad de rebanadas que tenemos, ¿vale? O sea, calcular el volumen de esta rebanada, en este caso multiplicarlo, pero en el fondo lo que estaríamos haciendo sería calcular el volumen de esta rebanada, luego el de esta, 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 de esta, así, hasta tener el volumen de todas las rebanadas y sumarlo. Y eso nos va a dar el volumen total. ¿Ok? Entonces, lo mismo vamos a hacer con cualquier sólido. Vamos a rebanarlo en cierta cantidad con cierta cantidad de cortes, calcular el volumen de cada uno de estos cuerpos que nos quedaron y sumarlo. Bien, y eso, ¿cómo lo escribimos con matemática? Pues así. El volumen, el volumen del sólido original va a ser aproximadamente la suma de los volúmenes de todos los cuerpos más pequeños que nos quedaron. Bien, este n va a ser al final como la cantidad de cortes que vamos a hacer, como la cantidad de rebanadas. Y el área va a ser el área de la sección transversal, o sea, en este caso el área de estas partecitas que se están viendo por el costado. Y el delta X va a ser el grosor, o sea, en este caso sería la medida del grosor de cada uno de estos cilindros que tenemos ahí. Em, Obviamente el delta sub XY se refiere a que primero vamos a calcular el volumen del primer cuerpo, o sea, cuando y valga 1, del primer cuerpo, luego del segundo, del tercero, así hasta la cantidad que queramos, la cantidad de cuerpos que queramos. Y en la estrellita viene de que vamos a calcular el volumen con un punto que esté dentro, pero tampoco vamos a entrar tanto en detalle de esto del X sub y estrella, pues la idea es sencilla, es simplemente calcular el volumen de cada una de las rebanadas y sumarlo. Ahora, ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, si vamos haciendo cada vez más cortes, cada vez hacemos más rebanadas en el sólido, vamos a cada vez obtener un mejor volumen. Ahora lo vamos a ver muy sencillo con una esfera. Por ejemplo, si hacemos 5 cortes, o sea, en el caso de la esfera serán discos, pero si hacemos 5 rebanadas a una esfera, obtendremos una forma similar a esta. Si hacemos 10, esta. Si hacemos 20, es todavía mejor la aproximación. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que mientras más cortes hagamos a la esfera, mientras más rebanadas hagamos a nuestro sólido, mejor va a ser la aproximación del volumen. O sea, hay que tender n infinito, o sea, hacer una cantidad infinita de cortes, o sea, cada vez tener más discos, más rebanadas en el sólido. Y así es como obtenemos el volumen exacto. El límite de n tendiendo a infinito de la suma que les había mostrado recién del sólido. O sea, esto no es más que lo mismo que les mostré antes, solamente que está diciendo que hay que hacer una cantidad gigantesca, teniendo infinito de rebanadas. Y esto que está acá, señoras y señores, es una suma de Riemann, o sea, una integral definida. Es una integral de a b de nuestra función del área, que va a ser a de x por dx. En el área, este área de x es el área de una sección transversal resultante de un corte perpendicular al eje x. O sea, tal como en las imágenes que les mostré antes, como la del tronco, em,
La sección transversal sería el área de toda esa parte de ahí del tronco, de esa cara. Bien, todo esto que les dije recién no tiene ningún sentido si no lo vemos ya con un ejemplo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo, pero vamos a partir a la vez bastante fuerte. Vamos a calcular ya cómo se calcula el volumen de una esfera. Vamos a llegar a la fórmula que nos permite calcular el volumen de una esfera. Pues obviamente desde la escuela vemos cómo nos entregan las fórmulas, pero necesitamos obviamente una mirada del cálculo para entender de dónde sale esto. Entonces, teniendo ya una esfera, vamos a partir ya un poquito adelantados. Teniendo ya la esfera, imaginando obviamente que este cuerpo corresponde a una esfera, sabemos que para calcular el volumen con la fórmula ya dada, necesitamos el área de una sección transversal, cualquiera de la esfera. ¿Y qué pasa si cortamos a la esfera en una sección transversal? Pues obtenemos un círculo, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? El área de este círculo. Y este área va a depender obviamente de dónde hagamos el corte. No es lo mismo hacer el corte en un extremo, por ejemplo por aquí, que hacer el corte al centro, donde el círculo va a llegar al máximo de área. Entonces necesitamos una función que nos diga cómo va a ir cambiando ese área del círculo, de la sección transversal, a medida que nos movemos por la esfera, obviamente en todo el intervalo, desde menos r a r. Bien, ¿qué pasa? Si miramos solamente el contorno de la esfera, o sea, vamos a tener una circunferencia, ¿vale? Y la circunferencia de radio r, tal como está planteada nuestra esfera de radio r en un principio, se ve dada por esta ecuación de aquí. X al cuadrado más y al cuadrado igual r al cuadrado, que no es más que Pitágoras en el fondo, son todos los puntos que están a una distancia r del centro del plano cartesiano. Entonces, esto que está aquí, si nos damos cuenta, necesitamos claramente el área o sea, el volumen de uno de estas rebanadas que vamos a cortar de uno de estos discos, y a medida que vamos haciendo más cortes, vamos a tener un mejor volumen, por lo tanto, hay que sacar la integral en el fondo. Bien, ¿qué sabemos de ya? Que si hacemos un corte en la sección transversal, ya con la figura que les puse acá, con la foto, podemos notar que el radio de nuestro círculo, de nuestra sección transversal, va a ser y. O sea, el área del círculo va a ser pi por y al cuadrado, que no es más que pi r al cuadrado, solamente que en este caso el radio va a ser y. Se puede notar aquí fácilmente, ya que nuestra medida horizontal es x y la altura es y, que está en lo básico en esta parte. Bien, entonces, ¿qué nos queda de esta fórmula original que teníamos que nos daba, que nos relaciona nuestra medida x con la medida y el radio? Vamos a despejar y. Entonces, simplemente pasamos x a la derecha restando, que no es más que restar x cuadrado a ambos lados, y sacamos la raíz cuadrada. O sea, ya tenemos una función que nos dice cómo va a ser la medida de y en función de x, o sea, a medida que nos vayamos moviendo en todo en la recta. Ahora no es más que reemplazar esta expresión de aquí en nuestro cálculo del área, obteniendo esto de acá. Bien, se nos va la raíz cuadrada con el cuadrado, quedándonos que el área de esta sección transversal en función de x va a ser pi por el radio al cuadrado menos x al cuadrado. Y con esto ya tenemos prácticamente todo listo. Acá tenemos la integral, que era la fórmula que teníamos de un principio para calcular el volumen de un sólido de revolución, no, o sea, de un sólido, perdón, en general. Entonces solo nos queda reemplazar esta expresión que tuvimos aquí dentro de la integral, obteniendo esto de acá. Y claro está que los límites de integración van a ser de menos r a r, pues la esfera está definida de menos r a r, claramente. Que no hay un pedazo de esfera que esté más allá o que esté más allá de r. Eso es como un poco más lógico. Entonces no queda más que resolver esta integral. Bien, el pi como es una constante la podemos tirar para afuera, y como esta es una función par, es lo mismo que integrar de 0 a r y multiplicar por 2. Esto no es más, esto que estoy diciendo quiere decir que vamos básicamente a calcular el volumen de la mitad de la esfera y multiplicarla por 2, porque al final va a ser lo mismo, pues la esfera es igual si la cortamos en la mitad, ambas mitades son iguales. Entonces, integramos de 0 a r y nos queda resolver esta integral, que es bastante sencillita, sale enseguida, y nos queda esto de aquí. Obviamente que nos queda evaluar los límites de integración en 0, que nos queda 0,
Y en R, que nos va a quedar lo que está justo aquí, R al cubo menos R al cubo sobre 3. Ahora nos queda restar las fracciones, o sea, ponemos igual denominador, restamos, multiplicamos por 2pi y nos queda finalmente 4 tercios pi r cubo. O sea, simplemente aplicando esta lógica que les dije recién, de hacer los cortes, hacer las rebanadas cortar rebanadas en el sólido y ir sumando todas estas rebanadas, obtuvimos ya cuál es el volumen de una esfera de radio R, cualquiera. Así, súper sencillo. Bien, ahora les mostraré otro método para calcular volúmenes, muy similar al que les mostré recién, de hecho sigue la misma lógica, solamente que ahora en lugar de estar sumando los volúmenes de cilindros, ¿vale? Vamos a estar sumando el volumen de cascarones cilíndricos, que es esto que está aquí. Bien, pero es claro que para saber cuál es el volumen para ir sumando el volumen de los cascarones cilíndricos, es necesario saber cuál es el volumen de un cascarón cilíndrico. Entonces, para esto, tenemos que primero calcular cuál va a ser su volumen algebraicamente. Tenemos primero que nada que esto va a estar definido básicamente por dos radios y una altura. El rayo 2, que va a ser el rayo exterior, el más grande, y el rayo 1, que es el rayo interno. Que podemos entender esta figura como un cilindro mayor que adentro tiene otro cilindro, pero de aire, o sea, una parte hueca dentro. Entonces el volumen de todo este cilindro va a ser el volumen del cilindro 2 menos el volumen del cilindro 1, ¿vale? El cilindro 1 será el de adentro y el 2 será el de afuera. Entonces, reemplazando valores con estos valores conocidos de la altura y los radios, que serían conocidos claramente, sería, primero que nada, el volumen del primer cilindro, base por altura. La base es pi r al cuadrado, porque pues será un círculo, y será el radio 2 al cuadrado, y en el otro caso será el radio 1 al cuadrado. Acá ahora vamos a factorizar por pi por h, que se repite en ambos términos, y nos queda que pi por h por el radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado. Y esto de aquí es una suma por diferencia, entonces también lo podemos factorizar como esto de aquí. Bien, y esta es la parte como complicada, entre comillas, de calcular el volumen, que no es complicado como tal, pero lo que pasa es que ahora hay que multiplicar por 2 y dividir por 2, o sea, multiplicar por 1. Pero lo que pasa es que al hacer eso, al multiplicar por 2 y dividir por 2, esto de acá que está acá, que radio 2 más radio 1, se pasa a ser el promedio, o sea, el promedio entre los radios, que es este que está escrito acá con R, que es básicamente un radio que va a la mitad del grosor de este cascarón cilíndrico. Y entonces reemplazando finalmente los datos, y R2 menos R1 va a ser al delta R, pues el grosor, al final es el radio 2 menos el radio 1, que, o sea, simplemente el espesor del cascarón cilíndrico. Entonces, finalmente escribiendo la fórmula de forma linda, por así decirlo, nos queda 2pi por R por H por delta R. O sea, básicamente que el volumen es igual a 2pi por el radio este que va a la mitad del espesor, por la altura, por delta R, que es más fácil de recordar si nos acordamos que el volumen es circunferencia por altura por espesor. Bien, ¿y por qué les muestro este otro método para calcular los volúmenes? No, ¿por qué no basta con el otro de los cascarones cilíndricos, que es el que les mostré recién? Pues muy sencillo. Podemos tener casos en los que sea más fácil calcular mediante cascarones cilíndricos que con los... Repite. Bien, entonces nos queda que el volumen es 2pi por r por h por delta r, que es el espesor, que así como tal igual puede ser un poco más complicado de recordar, pero es más fácil si lo recordamos de esta forma, que el volumen es la circunferencia por la altura por el espesor. Entonces ahora, ¿cómo calculamos el volumen de un sólido usando este método? Pues la lógica es la misma. Podemos tener una función, una curva y definida por f de x en un intervalo de a a b, y obviamente la hacemos rotar respecto al eje Y en este caso. Bien, notar que estamos rotando respecto al eje Y. O sea, acá simplemente le mostré como un corte en dos dimensiones, pero entender que esto sería una figura en tres dimensiones que está rotando respecto al eje Y. Si dibujamos un cascarón cilíndrico, ¿cómo sería? Notamos que nuestro radio
del cascarón será el promedio entre el radio mayor y el radio menor, que sería nuestro radio mayor sería x sub i y nuestro radio menor x sub i menos 1. Entonces el promedio sería x sub i, el promedio básicamente. Sería el radio el que está en la mitad. Nuestra altura pasaría a ser f de x. Bien, de esta fórmula aquí, entonces reemplazamos nuestros valores. 2pi por r, nuestro radio, como les dije, pasa a ser el promedio de los dos radios que teníamos, que esto está aquí, y nuestra altura, h, va a ser f de x, pero no cualquier f de x, va a ser el f de x, la altura justamente en el promedio, o sea, evaluando f de x en el promedio, por eso evaluamos el radio promedio aquí. Y el delta x, que es el grosor, que es básicamente la longitud de el largo de este intervalo. Notamos claramente que podemos también, al igual que en el caso del método de las rebanadas de los cilindros, podemos ir colocando cascarones a lo largo de toda la función. Entonces, al final y podemos graficar cada vez más, entonces al final el, el volumen va a ser aproximadamente la suma de todos estos cascarones cilíndricos de volumen de sub i. Y el volumen de cada uno de estos ya sabemos cómo se calcula, que es como le mostré recién, que es el largo por la circunferencia, por la altura, por el espesor. Al igual que en el caso de los discos, de los cilindros que les mostré antes, mientras vamos haciendo más cascarones cilíndricos, mejor es la aproximación que hacemos al volumen del sólido que queremos calcular. Entonces encontramos que va a ser exacto cuando n tiende a infinito, o sea, cuando tengamos una cantidad infinita de cascarones. Y así es como llegamos a que el volumen es igual, o sea, ya exactamente el límite de n tendiendo a infinito de esta expresión de aquí, que no es más que, esto que está aquí no es más que el volumen de un cascarón. Solamente que vamos a ir sumando los de todos los cascarones. Y esto, señoras y señores, nuevamente es una suma de Riemann. O sea, podemos expresarla como una integral definida, tal como se muestra aquí. La integral de AB de 2pi por x por f de x, diferencial de x, que podemos entenderlo conceptualmente como 2πx, que sería nuestra circunferencia, por f de x, que va a ser nuestra altura, por el diferencial de x, que va a ser nuestro espesor. Entonces ahí está un poco más bonita la fórmula, por si alguien quiere tomarle fotografías. Y obviamente notando que esto es una rotación respecto al eje Y. Otra forma de llegar a esa fórmula que les mostré recién es teniendo que el radio va a ser x, y nuestra altura f de x. Entonces, si nosotros desenrollamos el cascarón cilíndrico, nos queda esta caja rectangular, como prisma, de largo, donde el largo de la base es 2pi por x, el ancho va a ser delta x y la altura f de x. Entonces, si queremos calcular el volumen de todo este prisma, sería multiplicar todas estas longitudes. Entonces, como ya le mostré este método, ¿para qué sirve? Nos podemos preguntar, ¿para qué nos va a servir? ¿Por qué? ¿En qué casos conviene usar este método en lugar del otro, de los cilindros que le mostré recién? Le voy a mostrar un ejemplo, que sería esta función de aquí. La curva definida por 2x al cuadrado menos x al cubo en el intervalo de 0 a 2. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos usar el método de los discos, de los cascarones, o sea, de los discos que le mostré recién, de las rebanadas, vamos a notar que vamos a tener que resolver al final una cúbica, una ecuación cúbica para encontrar la expresión en función de x del área. Pero en el caso de los cascarones cilíndricos no hay que pasar por ese dolor de cabeza. Eh, lo que pasa, como les decía, si queremos calcularlo con los discos, vamos a tener que encontrar al final cuánto mide esto de aquí, esta medida de acá. Y eso va a ser más complicado, pues hay que resolver la cúbica, pero en el cascarón cilíndrico nos ubicamos obviamente con nuestro dibujito y vamos a notar que la altura va a ser 2x al cuadrado menos x al cubo y nuestro radio va a ser x. O sea, ya tenemos prácticamente todo listo. Nos queda solamente reemplazar en la fórmula, que va a ser circunferencia por altura por espesor. Nuestra circunferencia 2πr va a ser 2pi por x
nuestra altura va a ser la función y nuestro espesor va a ser delta x. Entonces ya tenemos la expresión que nos va a dar el volumen del cilindro, o sea, del cascarón cilíndrico. Nos queda reemplazar esto en la integral, que es la fórmula que le mostré recién, que sería esta fórmula de acá. Queda reemplazar nomás. Entonces introducimos esto en la integral y nos queda esto de acá. Obviamente estamos integrando de 0 a 2. Y ahí está la expresión que nos va a dar el volumen de cada uno de estos cilindros. Entonces ahora nos queda simplemente resolver esta integral que es más sencillo. Podemos el 2pi, que es una constante, lo sacamos afuera y resolvemos esta integral que sale directa de esta forma y solamente nos queda evaluar en los límites. En el límite inferior 0 nos queda simplemente 0 y nos queda evaluar en el límite 2, nos da 16 quintos pi. Y viendo ya este sólido como sería en realidad, sería algo más o menos de este estilo. Y ya calculamos cuál será su volumen, que va a ser 16 quintos pi, que es bastante interesante, pues obviamente si nos pudieran calcular el volumen de esta figura con las herramientas que teníamos antes de entrar a este video, no podríamos haberlo hecho probablemente. Es por eso que nos viene también esto del cálculo. Bien, ahora vamos a pasar a ver toda una familia de sólidos que se llaman los sólidos de revolución. Y vamos a partir viéndolos con un ejemplo. Imaginemos que somos una empresa de floreros y nosotros queremos producir floreros mediante una función, por ejemplo. Por ejemplo, esta función. Y nuestra empresa de floreros lo que hace es dibujar una función en el plano cartesiano y rotarla respecto al eje X. ¿Ok? De forma que obtengamos la forma de un florero, por ejemplo. Por ejemplo, uno así, ¿vale? Luego, obviamente, lo construimos, quedándonos algo de esa forma de ahí. Y luego, nosotros como empresa de floreros nos preguntamos cuánta pintura vamos a necesitar para que quede un florero bonito, por ejemplo, ese. Teniendo ya nuestro florero, que lo generamos con una función al rotarle respecto al eje X, nos preguntamos como empresa cuánta pintura vamos a usar para hacer este florero, para no gastar pintura de más, ni tampoco nos falte pintura. Y también nos preguntamos, pues, cuánta agua puede tener nuestro florero. Bien, entonces todas esas preguntas que nos acabamos de hacer de cuánta pintura usar, que va a ser finalmente preguntar cuál es el área del florero y cuál es su capacidad para el agua, que va finalmente es preguntar el volumen, lo vamos a resolver estas dos preguntas mediante el cálculo de los sólidos de revolución. Entonces partamos viendo cómo calcular el volumen de un sólido de revolución, que al final este ejemplo que puso un florero es un sólido de revolución porque si nos dimos cuenta, hicimos rotar una función alrededor del eje X, hicimos rotar una curva alrededor del eje X. Aunque finalmente vamos a ver que se puede hacer con respecto a cualquier recta, ¿vale? Entonces partamos viendo el volumen. No olvidemos cuál es la fórmula a la que habíamos llegado hace un rato, que era esta de cómo calcular el volumen de un sólido en general, que al final es ir sumando la función del área en el intervalo, ¿ok? Que esto que está aquí, que ya explicamos de dónde sale. ¿Qué pasa con los sólidos de revolución? Bien, en un sólido de revolución siempre vamos a estar rotando algo, y al final vamos a estar rotando un radio constante, y eso que nos genera un círculo, tal como lo estamos viendo acá. Esto podría tener cualquier forma, acá les puse un cilindro, pero si nos damos cuenta, este cilindro es como si se formara al rotar una especie de rectángulo alrededor del eje X, ¿bien? Y este rectángulo tiene medidas constantes, no van cambiando mientras va girando, si se dan cuenta. Entonces el rayo se mantiene constante, entonces esto finalmente nos va a generar un círculo. Y es por eso que el área de la sección transversal, que es lo que estamos buscando al final para el volumen, siempre va a ser un círculo. ¿Ok? Una, el área del círculo se calcula como pi r al cuadrado. Y en este caso, si nos fijamos, el radio siempre va a ser la función, evaluar la función en un x. Entonces podemos reemplazar ese pi r cuadrado que va a ser finalmente nuestra función del área. Y entonces esto sería ser pi r al cuadrado. Nuestro radio sería la función evaluada en el x, ¿no? Entonces, es el volumen de un sólido de revolución mediante arandelas, que es el método típico que les mostré, que les he mostrado, que es este de ir sumando los discos. Bien, y si queremos rotarlo respecto al eje Y,
eh, nos cambia de esta forma, ¿vale? Obviamente nuestra función tendríamos que hablarla con J, el diferencial nos cambiaría y nos cambiaría los límites de integración, pero al final el procedimiento es exactamente el mismo. Y ahora vamos a ver qué pasa si rotamos respecto a otra recta distinta del eje X como tal, o el eje Y como tal. Vamos a ver si rotamos respecto a una recta Y igual B. Por ejemplo, tenemos esta función f de x, esta gráfica, perdón, esta curva f de x, definida desde el intervalo, en el intervalo de A a B finalmente. Y notamos que vamos a hacerla rotar respecto a la curva, respecto a la recta y igual b, ¿ok? ¿Qué pasa? Nosotros no podemos llegar y rotar y calcular el volumen, así sin más. Pero lo que podemos hacer, si se dan cuenta, es trasladar tanto la recta como la curva b unidades hacia abajo, así. Bien, si antes nuestra curva estaba acá arriba, la movemos b unidades hacia abajo y nuestra recta que teníamos antes como a esta altura, la movemos b unidades hacia abajo. Y eso nos permite utilizar las fórmulas que habíamos visto antes para rotar respecto al eje X. ¿Vale? Entonces lo que hacemos mediante este procedimiento es como bajar la función. Aunque de todas formas lo podemos entender de otra forma que me voy a mostrar más adelante, pero de momento el volumen de esta curva que rotamos respecto al eje, a la recta y igual b, sería esta expresión de aquí, que sería finalmente restarle a f de x b, ¿ok? Que es como eso de que les mostré de la traslación, aunque se puede entender así, y ahora vamos a ver otra forma de entenderlo, que vamos a ver qué pasa si rotamos la región comprendida entre dos curvas. Vamos a ver, miren. Ahora, ¿qué pasa si yo roto el sólido que se forma, el área que se forma entre estas dos curvas? ¿Ok? O sea, esto de aquí. ¿Qué pasa si yo hago rotar eso alrededor de la recta y igual b? Vamos a notar, si hacemos un corte transversal a la función, vamos a notar algo de esta forma. Si nosotros, después de haber hecho rotar las dos curvas y le hacemos y cortamos en algún punto para ver cómo es la sección transversal, cómo es la función del área, vamos a notar que vamos a tener un círculo con otro círculo adentro al final. ¿Se dan cuenta? Esta región de acá adentro, que está con color blanco, sería el espacio que queda entre g de x y la recta y igual b. Y lo que está de negro, que al final es lo que nos importa, es el área que tenemos que calcular, va a ser el espacio comprendido entre f de x y g de x. ¿Vale? ¿Y cómo va a ser ese área? ¿Cómo va a ser el área de esta arandela? Va a ser el área grande, o sea, el área de todo el círculo, o sea, el área de f de x, o sea, hasta f de x al final, menos el área chica, o sea, el área que quedó como con aire, con vacío, que va a ser el espacio entre y igual b y g de x. Al final, estos dos áreas ambas van a ser unos círculos, entonces lo podemos escribir como pi radio grande al cuadrado menos pi radio chico al cuadrado. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser cómo van a ser esos radios? Si nos damos cuenta, acá ya lo escribí, nuestro radio grande va a ser f de x, la función evaluada en f de x, menos b. ¿Por qué? Si tenemos todo este pedazo desde f de x a la, rect- al eje X, todo ese pedazo mide f de x. Pero no estamos rotando todo ese pedazo, estamos rotando solamente desde f de x a la recta y igual b. Ese va a ser nuestro radio. Entonces al final, al radio total que teníamos, que era f de x, tenemos que restarle este pedazo. Porque pues vamos a rotar hasta ahí. ¿Ok? Entonces nuestro radio grande va a ser pi por f de x menos b al cuadrado, que esta es la expresión que habíamos visto antes recién, y a esto le vamos a restar el área del círculo pequeño, que es lo que nos va a quedar como vacío, con un espacio vacío, que al final es lo mismo. Vamos a tener la función evaluada en g de x, que es toda esta altura de aquí, desde el eje x a g de x, menos la altura correspondiente a la recta y igual b, que al final esa parte de este pedazo no se va a rotar. Entonces, como vamos a rotar desde acá hacia arriba, em, la función va a ser g de x menos, el radio chico va a ser g de x menos b, y esto al cuadrado. Y al final es la misma fórmula de aquí. Entonces, esto nos va a permitir calcular el- la sección transversal, el área de la sección transversal para cualquier X, ¿no?
este sólido que hay acá, que les mostré aquí a la izquierda, si lo hacemos rotar, se vería algo así, ¿vale? Aunque la verdad desconozco qué función exactamente representaría estas formas. Y luego, si reemplazamos las expresiones que obtuvimos de la sección transversal de estos sólidos, nos quedaría algo así, ¿vale? Este es el volumen de un sólido de revolución comprendido entre f de x y g de x, si lo rotamos respecto a la recta y igual b, ¿vale? Esta sería el radio mayor menos el radio menor, y todo esto, el pi salió de la expresión original porque es una constante, y todo por el diferencial de x. Entonces, esto nos permite calcular el volumen de cualquier sólido comprendido entre estas dos funciones, si conocemos f de x, g de x y la recta respecto a la cual vamos a rotar. Em, y también el volumen de un sólido de revolución mediante el método de los cascarones cilíndricos es este, 2pi por la integral de AB por de x por f de x, que al final es la función que habíamos obtenido antes con el método de los cascarones cilíndricos. Y ahora vamos a probar estas dos fórmulas que obtuvimos calculando el volumen de un cono, ¿ok? Esto va a ser muy sencillo y vamos a llegar a la expresión del volumen de un cono, la típica esta. Primero vamos a notar que un cono de base tiene radio r, tiene una altura h y tiene otra medida llamada generatriz, que al final va a ser como la longitud del borde del cono, que al final se va a obtener mediante Pitágoras, que va a ser la raíz de h al cuadrado más r al cuadrado. Esa es la generatriz al final. Y acá tenemos la fórmula del sólido de revolución que les mostré recién, pi por la integral de f de x al cuadrado, pero también el cono podemos construirlo al rotar una función lineal alrededor del eje x. Dejen que me explique. Si tenemos una función, el cono por ejemplo, tenemos una función f de x con pendiente r sobre h, tal que r es va a ser el rayo basal del cono y h va a ser la altura, podemos rotar esta función alrededor del eje x para construir el cono, que al final va a ser esto mismo de la izquierda. ¿Ok? La pendiente de esta recta es r sobre h, que la pendiente no olvidemos que viene de la variación en el eje y con respecto al eje x. O sea, cuando nos movemos h unidades hacia la derecha, subimos r unidades hacia arriba. Entonces la función que va a representar al cono es r sobre h de x. Y eso nos va a generar, esto básicamente es una función lineal que nos va a construir el cono al rotarlo respecto al eje x. Creo que se entiende, creo que es fácil de entender esto. Entonces ahora vamos a calcular cuál sería el volumen de un cono, ¿no? La función ya la tenemos, es r sobre h por x. Entonces nos queda simplemente reemplazar esto dentro de nuestra fórmula. Lo reemplazamos y elevamos al cuadrado. Nos queda r al cuadrado por x al cuadrado sobre h al cuadrado. Acá lo único que hicimos fue elevar al cuadrado la función, que si nos damos cuenta era parte de la fórmula. Entonces obtenemos esto. Además, los límites de integración van de 0 a h, pues el cono primero va de 0 a su altura. El cono no mide h más 4 unidades, ¿me explico? El cono tiene una altura definida, que es h. Entonces, todo este pedazo en la recta mide h. Entonces, tenemos que integrar de 0 a 0 más h, o sea, h. Al resolver esta integral, que sale directa prácticamente, de hecho podemos sacar el r al cuadrado del h al cuadrado al ser constantes y resolvemos solamente con el x, nos queda esto, ¿ok? Un tercio pi r al cuadrado h, aunque esta parte es simplemente resolver la integral, que es más sencillo. Si se dan cuenta, obtenemos directamente la expresión para el volumen del cono, simplemente definiendo este como una función lineal y al rotarla respecto al eje x. Bien, ahora veamos el volumen de otro sólido bastante importante y famoso, que es el toroide, que al final es como una dona, tiene la forma de una dona. Em, Bien, ¿cómo se calcula el volumen de este sólido? Primero veamos cómo se construye este sólido. Bien, se construye teniendo una circunferencia, ¿ok? Que está a r unidades del origen en el eje de las x y tiene radio r, ¿vale? Es lo mismo que está acá dibujado. Si acá estuviera el origen, acá estaría a r unidades la circunferencia y esta circunferencia tendría radio r, ¿vale? O sea, acá el toroide se compone de dos radios. Entonces, sabiendo que tenemos esos dos radios, vamos a buscar una fórmula que nos dé el área de una sección transversal, ¿vale?
Vamos a ver cómo sería el área de una sección transversal. Si hacemos un corte horizontal en esta dona, en el toroide, vamos a ver que vamos a obtener una especie de disco, ¿vale? Un disco hueco, que sería, por ejemplo, si hiciéramos el corte en la superficie, tendríamos de área toda esta zona de arriba, ¿no? Este área, este disco va a tener dos radios, va a tener un radio mayor y un radio menor. Entonces, al final, el área de este disco va a ser el área del círculo generado por el radio mayor menos el área del círculo generado por el radio menor. No vamos a entrar tanto en detalle en cómo llegar a la función del área, pero tenemos que colocarla en función de Y. ¿Por qué de Y? Porque nosotros vamos a ir integrando alrededor del eje Y, ¿vale? Este toroide que generamos acá va a girar en torno al eje Y. Entonces vamos con una función que nos dé el área de la sección transversal en función de Y. Yo les adelanté el trabajo, así que ya la tenemos acá. Este área, como les digo, se obtiene restando estas áreas, encontrando qué expresión representa este área, este radio de acá, qué expresión representa el radio de acá, y al final uno va a llegar a que el área en función de la Y, que es al final como la altura del toroide, es esta expresión de aquí. ¿Ok? Y recordando, tenemos que el volumen es, respecto al eje Y, va a ser el área en función de Y por el diferencial de Y, ¿vale? Entonces ya acá tenemos cuál va a ser ya la sección transversal. Entonces nos queda simplemente reemplazar esto aquí, obteniendo esto de acá. Los límites de integración van de menos R a R, pues el toroide tiene radio ER, entonces al final hay que integrar una cantidad de 2R. Pero bueno, al resolver esta integral, que esta sale es un poquito más larga que las otras integrales que hemos visto anteriormente, sale finalmente que el resultado es 2pi cuadrado r por el radio mayor por el radio menor al cuadrado, ¿vale? Entonces el volumen de un toroide de radio mayor R y radio interior de R minúscula es esta expresión de aquí. Bien, ¿qué más nos queda del sólido de revolución? Nos queda calcular el área. Vamos a ver cómo calcular el área de un sólido de revolución. Pero para poder calcular este área, primero vamos a necesitar otra herramienta, que va a ser la longitud de una curva. Tenemos que aprender a calcular la longitud de una curva. Así que imaginemos que estamos en el plano cartesiano, este de aquí, y tenemos una curva y igual f de x, esta curva azul, en un intervalo a, b, ¿vale? Y queremos calcular cuánto mide esta curva. O sea, imaginemos que esta curva azul es una cuerda, una típica cuerda, y nosotros queremos saber cuánto mide. Lo que podemos hacer es estirarla y medirla con una regla, ¿no? Pero acá no tenemos esa herramienta, ¿no? Entonces necesitamos un método para poder calcular esta medida. Así que vamos a pensar en uno. Coloquemos un segmento que vaya desde el inicio al final, tal como este. Un segmento que vaya desde el punto P sub 0 al P sub 1. Podemos calcular esta medida de todo este segmento y va a ser una aproximación de la medida de la curva original, ¿vale? Ahora, decimos, ¿cómo podemos mejorar esta aproximación? Pues muy sencillo, pongamos dos segmentos, tales como eso. Uno que vaya del P sub 0 al P sub 1 y otro segmento que vaya del punto P sub 1 al P sub 2. Esta, esta es una aproximación un poco mejor. Así que decidimos colocar más segmentos. Colocamos un par de segmentos más, uno que vaya del P sub 0 al P sub 1, del P sub 1 al P sub 2 y así. Y vamos notando que mientras más segmentos vamos poniendo, mejor es la aproximación que hacemos a la longitud de la curva, si se dan cuenta. Entonces, al igual que con todos los casos anteriores, como que cada vez teníamos que colocar más discos para aproximar el volumen, más cilindros, acá ocurre lo mismo. Cada vez tenemos que colocar más segmentos para aproximar la longitud de la curva. Si notamos, todos estos segmentos, de modo general, van a ir desde el punto P sub i menos 1 al P sub i, o al punto P sub i, ¿ok? Y estos dos puntos van a estar definidos como el x sub i menos 1, f de x sub i menos 1, y el p sub i va a estar va a tener coordenadas x sub i y coordenada y f de x sub i, ¿no? Entonces al final lo que queremos hacer para aproximar la longitud de esta curva es sumar todos estos segmentos, ¿vale?
que se escribiría algo así, ¿no? La longitud de uno de estos segmentos se escribe como la distancia del punto P sub i menos uno al P sub i, que esta expresión de aquí no es más que eso, la distancia entre dos puntos. Y al final la longitud de toda la curva va a ser aproximadamente sumar todos estos segmentos. O sea, primero sumar el punto P sub 0, el P sub 0 al P sub 1, luego el segmento que va del punto P sub 1 al punto P sub 2, luego del punto P sub 2 al P sub 3, así, y sumamos todos esos segmentos y nos da una aproximación de la curva, de la longitud de la curva, ¿vale? Pero ya les estaba comentando que esta aproximación va a ser cada vez mejor mientras más segmentos pongamos. Entonces, la longitud real de la curva va a estar en el límite de n tendiendo a infinito. O sea, cuando tengamos una cantidad infinita de segmentos. Pero nos queda algo pendiente aquí, ¿no? Ya tenemos como el método para calcular esta longitud, pero no sabemos cuál es la longitud de un segmento. Tenemos que saber cuál es la longitud de un segmento, que es esto que está aquí. Así que vamos a ver eso. ¿Cuál es la longitud? ¿Cómo calculamos la longitud de uno de estos segmentos? Bien, sabemos que claramente uno de estas líneas va a ir desde el punto P sub i menos uno al P sub i. Entonces podemos escribir algo así. Si tenemos una curva, esta curva azul, podemos tener dos puntos, el punto P sub i menos uno y el punto P sub i, y trazamos nos imaginamos un triángulo rectángulo aquí, ¿vale? Lo que queremos calcular es esta medida de aquí, o sea, la hipotenusa. Pero también podemos conocer las coordenadas de estos dos puntos, ¿no? Este punto va a tener coordenadas x sub i menos uno, coma, y sub i menos uno. Este y sub i menos uno no es más que la coordenada en y cuando x vale esto, ¿no? Y acá lo mismo. El punto P sub i va a tener coordenadas x sub i y y sub i. Podemos calcular entonces cuánto van a medir estos catetos. Pues no es más que la diferencia de estas coordenadas. El cateto el cateto vertical va a medir y sub i menos y sub i menos uno, que esto no es más que la distancia entre la distancia vertical. Y el cateto horizontal, este de aquí abajo, va a medir x sub i menos x sub i menos uno, que nuevamente no es más que la distancia horizontal. Que esto es algo que se ve en la escuela, en el plano cartesiano, pero al final es la distancia entre dos puntos, ¿no? Entonces, teniendo estas dos coordenadas, estos dos catetos al final, podemos conocer cuál es la medida de la hipotenusa con Pitágoras. Aplicamos Pitágoras y nos queda esto de aquí, que la longitud de esta hipotenusa va a ser el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y al final la raíz, ¿no? Pues nos estamos sacando el cuadrado que tenía la hipotenusa. El primer cateto mide pues esto que está aquí y el otro pues esto que está aquí. Y esta al final es la expresión que nos va a permitir calcular cuál es la longitud, cuál es la distancia entre dos puntos, el punto P sub i menos uno y el P sub i. Entonces, la longitud de uno de los segmentos es esto de acá. Pero esto de todas formas no nos permite como tal operarlo directamente. O sea, necesitamos hacerle algo más. Podemos notar que este x sub i menos x sub i menos uno no es más que un delta x. O sea, no es más que la diferencia entre dos valores de x. Y este y sub i menos y sub i menos uno no es más que la diferencia de los valores de y. O sea, podemos reemplazar esto por unos delta. El delta x y el delta y. Obviamente estos dos al cuadrado. Y ahora viene algo muy importante que como tal nos estamos escapando un poco de lo que va, pero tenemos que mencionarlo, pues no podemos seguir calculando la longitud de uno de los segmentos sin conocer el teorema del valor medio. Este teorema, em, en palabras, es muy sencillo. Nos dice básicamente que si tenemos una curva en un intervalo, va a haber una recta tangente en algún punto de la curva, tal que su pendiente sea igual a la recta secante que va al final, desde el inicio al final de esta curva, ¿vale? Que es como este dibujo que está acá. Esta pendiente la podemos calcular, eh, pues sabiendo la pendiente de la recta secante, sabemos que va a existir una recta con la misma pendiente, o sea, va a haber un punto en esta función tal que su derivada sea igual a la pendiente de la recta secante. Y esta pendiente la podemos calcular, pues basta con conocer cuál es la función y dos puntos, cualesquiera. O sea, los dos puntos del extremo al final del intervalo. Eso dice a grandes rasgos.
Y es básicamente esta expresión que está aquí, ¿vale? Ahora, esto que está acá a la izquierda no es más que un delta y. Si se dan cuenta, es un f de x, y sub i menos f de x sub i menos uno. O sea, un delta y. Estamos restando al final la distancia entre dos y, perdón. Y esto de acá a la derecha no es más que un delta x, al igual que en el caso pasado. Tenemos un x sub i menos x sub i menos uno. O sea, estamos restando dos valores de x que son están al lado al final. Estamos viendo la distancia entre estos dos valores. Entonces podemos reemplazarlo por los delta y los delta x, de tal forma que nos quede eso de ahí. Entonces, mediante el teorema del valor medio, podemos obtener que delta y sub i es igual a la derivada de la función evaluada en un punto x sub i estrella por delta x. Bien, volviendo a la fórmula que teníamos recién, que habíamos obtenido para la longitud de unos segmentos, que era esta de aquí, podemos reemplazar este valor que obtenemos mediante el teorema del valor medio en la expresión del delta y sub i. Entonces, reemplazamos el valor, nos queda esto de aquí. Si se dan cuenta, acá se está repitiendo o sea, elevamos al cuadrado, y si se dan cuenta, acá se está repitiendo el delta x y un delta x al cuadrado. Así que podemos factorizar por delta x al cuadrado y luego sacarlo de la raíz, ya que está al cuadrado, quedándonos eso de aquí. Acá nos queda el 1 porque al factorizar el delta x acá, se factoriza como delta, o sea, sí, se factoriza por delta x al cuadrado por 1 más la derivada de f al cuadrado. Entonces al final se nos sale el delta x de la expresión y estaría listo. Ya tenemos toda la longitud de los segmentos en función de nuestro x, que al final es lo que queríamos. Ya teníamos la expresión para la longitud total de la curva. Entonces solo nos queda reemplazar la longitud de uno de estos segmentos en esta suma de aquí. Lo reemplazamos y nos queda eso. Y ya está. Con esto tenemos cuál es la longitud de una curva. Que al final es sumar todos los segmentos, eh, la cantidad infinita de segmentos que componen la curva, ¿no? Y cada uno de estos segmentos va a tener esta medida de acá. Uno más la derivada de la función evaluada en un punto x y estrella al cuadrado por el diferencial de x. Y esto no es más que una suma de Riemann. Entonces lo podemos escribir como una integral. Vale, igual que esta. Entonces, si la función f es continua en el intervalo que queremos calcular, lo podemos expresar como esta suma de Riemann de a a b, en, donde cada uno de estos segmentos esta es la medida de uno de los segmentos, ¿no? Y con esto llegamos a cuál es la longitud de una curva, que está como aparte del tema del volumen de un sólido, pero es necesario aparte del tema, sí, de los sólidos como tal, pero lo necesitamos para poder calcular el área. Otra forma de haber llegado a esta fórmula es imaginarse que la longitud de un segmento va a tener, un cateto va a ser el diferencial de x y el otro cateto va a ser el diferencial de y, tal que la hipotenusa, que es lo que estamos buscando como la longitud, va a ser el diferencial de L, ¿ok? Entonces acá, operando como con Pitágoras, también podemos llegar a que la expresión para la hipotenusa al final va a ser esta de aquí. Bien, ya sabemos cómo calcular la longitud de una curva, ahora nos queda cómo calcular el área de un cono y del cono truncado, para poder llegar al área de todo un sólido de revolución. Bien, partamos viendo cómo se calcula el área de un cono. Teniendo un cono que va a tener, podemos cortar a través de su generatriz, acá está la marca, si cortamos a través de esto y abrimos el cono, nos va a quedar esto de acá, que no es más que un sector circular. El área de un sector circular se calcula como pi por el radio al cuadrado por el ángulo del sector sobre 360. Esto, si lo pasamos a radianes, va a ser el 360 pasa a ser 2pi, que es en radianes, y nuestro ángulo va a ser el ángulo teta, ¿vale? Ahora podemos cancelar, o sea, se nos va a simplificar este pi de abajo con el pi de arriba y nos queda que el área en radianes del sector circular va a ser un medio por el radio al cuadrado por el ángulo teta, que es el ángulo en el que está comprendido en nuestro sector circular. En este caso, el radio va a ser L, que es el radio del círculo que comprendería este sector. Entonces reemplazamos el radio por L y nos queda que el área del sector circular
va a ser 1/2 por L al cuadrado por teta. Pero ¿qué pasa? No sabemos cuánto vale teta, pero sí sabemos que el arco de este sector es 2pi por R. El arco de un sector circular, en este caso, es 2pi por el radio, por el ángulo sobre 360, que en radianes va a ser teta sobre 2pi, y el radio, en este caso, es L, que es la longitud de la generatriz. Se nos va a simplificar este 2pi con este 2pi, y nos queda que la longitud del arco es la longitud L por teta, y esto tiene que ser igual a 2pi por el radio, ¿vale? Entonces, podemos igualar esto, o sea, podemos despejar teta, que va a ser 2pi por el radio, sobre L. Y teniendo cuánto tiene que medir el ángulo teta, podemos reemplazar esto en la expresión que teníamos del área, de esta forma. Acá se nos va a simplificar un L con un L, el 1/2 con el 2 de arriba, y nos queda finalmente que el área del sector circular, o sea, el área de esto va a ser la longitud de la generatriz, o sea, L por pi por el radio, ¿vale? ¿Y de qué nos va a servir esto para calcular el área del cono truncado? Pues ahora veamos acá. Sabemos cuánto vale el área del cono. O sea, al final lo que estamos calculando, hay que hacer un inciso, es el área del exterior, no el área de la base. No estamos sumando el área de la base, no estamos calculando como tal el área del cono. Estamos viendo cuál es el área de toda la cubierta del cono. Pero acá no estamos considerando la base, ¿vale? Bien, en lo que estábamos. Entonces ahora calculemos cuál va a ser el área de un cono truncado, sabiendo ya cómo calcular el área de un cono. El cono truncado se construye teniendo un cono mayor al cual le hacemos un corte a cierta altura, ¿vale? Entonces, al final, el área del cono truncado, que va a ser el área que queremos al final, el área de este contorno, sin considerar el área de las dos bases, va a ser el área del cono entero menos el área del cono de la parte que se restó, o sea, este cono que está hecho al final como de vacío, de aire. Podemos, utilizando la fórmula que obtuvimos para el área del cono, podemos describir eso, el área de este contorno, de esta forma, como en este caso, en el primer caso, la longitud del cono mayor va a ser L de la generatriz, va a ser L1, L sub 1 más el L, y el radio va a ser el radio mayor, que es el R2, que es el final, esto es reemplazando los valores, pero con el cono más grande, menos el área del cono más chico, que sería este que tiene generatriz L1 y radio R1, o sea, esta expresión de aquí. Entonces con eso sacamos que el área del cono truncado es esta expresión de acá, que no es más que ahora aplicar álgebra para llegar a una fórmula más bonita, ¿no? Lo primero que podemos hacer es factorizar por pi, de forma que obtenemos esto de acá. Y ahora vamos a anotar qué más podemos hacer. Vamos a notar que mediante proporciones podemos comparar, podemos saber que la relación entre L1 con R1 es igual que L1 más L con R2. Lo podemos entender con tales, ¿no? Con proporciones y semejanza. Ahora multiplicamos cruzado, de forma que obtenemos L1 por R2 va a ser igual a R1 por L1 más R1 por L. Y acá vemos que se nos repite un L1 acá y un L1 acá también. ¿Qué nos conviene hacer? Restar R1 L1 a ambos lados y factorizar. O sea, pasamos este R1 L1 a la izquierda y factorizamos por L1, pues se nos está repitiendo. Entonces nos queda L1 por R2 menos R1 es igual a R1 por L. ¿Y qué teníamos acá arriba? Si nos damos cuenta, teníamos pi por R2 menos R1 por L1, que es lo mismo que está acá, más R2 por L. Entonces, esta expresión de acá podemos reemplazarla por esto que sacamos utilizando semejanza. ¿Ok? Lo reemplazamos y sacamos esto de acá, que el área del cono truncado es el radio 1 por L más el radio 2 por L. Ahora nuevamente podemos factorizar por L, sacando esto de aquí, y sacamos que el área va a ser pi por L, este L de aquí, por la suma de los radios. Y ahora, tratando de obtener algo aún más bonito, podemos multiplicar y dividir por 2 de esta forma, convenientemente. ¿Por qué? Porque R1 más R2 sobre 2 es el promedio entre los radios. O sea, es un radio que llega a la mitad. Y así es como el área finalmente nos queda como 2pi por L por R, donde este R es el promedio entre los dos radios.
¿Y de qué nos va a servir sacar el área de un cono truncado? Pues ahora vamos a ver. Imaginemos que tenemos una función, una curva, definida por y igual por la función f de x en el intervalo a de a b. Ahora, hacemos rotar esta curva alrededor del eje x, que ya estamos acostumbrados a rotar cosas, y obtenemos este sólido de aquí. Y ahora queríamos calcular su área. ¿Cómo podemos calcular su área? Pues siguiendo la misma lógica que hicimos con la longitud y el volumen, pues sacamos el área de una región, de una rebanada de este sólido, y la vamos sumando desde el inicio del sólido hasta el final, que es lo mismo que con el volumen, pero ahora con el área. Si nos damos cuenta, podemos definir esta región como, como desde un punto P sub i menos 1 al punto P sub i, donde en el punto P sub i va a haber un radio y sub i, y en el punto P sub i menos 1 va a haber un radio y sub i menos 1, ¿ok? Creo que eso se entiende con el dibujo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo calculamos el área de esta rebanada que cortamos acá, de este sector de ahí, de esta parte de ahí? Pues si nos damos cuenta, eso no es más que un cono truncado. Y ya sabemos cómo calcular el área del cono truncado, lo mostramos recién. Es con 2 por pi por el promedio de los radios por L. Si, y con esta fórmula de acá, reemplazando los valores que tenemos por acá, que la longitud va a ser la distancia de P sub i menos 1 a P sub i, y el radio va a ser el promedio entre los dos radios, que el radio mayor va a ser y sub i, y el radio menor va a ser y sub i menos 1, que no se ve aquí, pero estaría por acá detrás. Entonces, reemplazamos los valores y tenemos que el área de esta región iésima, que es la que está dibujada por acá, va a ser la siguiente: 2pi por el promedio de los radios por la longitud pues, de la generatriz, esta por la longitud de L, que al final es la distancia entre estos dos puntos que definimos, P sub i menos 1 y P sub i. Al final, el área de todo el sólido la podemos aproximar sumando el área de todas estas regiones, ¿ok? Desde el inicio, desde el inicio del intervalo hasta el final. Y ahora esto, reemplazando la expresión del área de una región iésima, nos queda que el área del sólido es aproximadamente la suma de todas las áreas de estas regiones, y cada una de estas rebanadas va a tener el área que mostramos recién. Y si nos damos cuenta, acá nos sale la longitud de este segmento, de un segmento entre dos puntos. Y es por eso que justamente estábamos viendo cómo calcular la longitud de una curva. Pues vamos a tener que utilizarla en esta expresión de acá. Recordando, tenemos que la longitud de un segmento es la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado evaluada en x sub y estrella por delta x, que esto lo mostramos hace unos minutos atrás. Entonces nos queda más que reemplazar esto acá. Bien, y acá pasa algo muy interesante. Sabemos que x sub y estrella es un número que está dentro del intervalo de nuestro cono truncado, ¿no? Del grosor de nuestro cono. El grosor de nuestro cono es delta x, sabemos, que es finalmente es la distancia entre estos dos valores del intervalo. Entonces, si nuestro delta x es muy pequeño, nos va a pasar que el x sub y estrella va a ser aproximadamente igual a los valores de x sub i menos 1 y x sub i. Esto con números, por ejemplo, si tenemos el 1 y el 2, están separados por 1. O sea, igual hay una gran diferencia. Si tenemos el 1 y el 1,5, están separados por 0,5. Cada vez la diferencia es menor. Si tenemos el 1 y el 0 y el 1,000001, van a estar separados por aún menos distancia. Entonces, mientras más pequeña es la distancia del intervalo, más van a ser cada vez más cercanos. O sea, si delta x es muy pequeño, nos va a pasar finalmente que el x sub i estrella va a ser aproximadamente igual al x sub i y al x sub i menos 1. Y esto ocurre lo mismo con las y, que es lo que nos importa al final. O sea, porque nos va a pasar que si, lo mismo, que si el intervalo es muy pequeño, eh, el y sub i, que es lo mismo que el f de x sub i, que el valor de y, va a ser aproximadamente f de x sub i estrella. O sea, y lo mismo para el otro valor del intervalo, para el f de x sub i menos 1. Van a ser aproximadamente iguales a f de x sub i. Si nos fijamos en las y, basta con ver solamente la función. Esto pasa solamente si es continua, si la función es continua, hay que mencionarlo. Esto pasa solamente con ver la función. Si elegimos dos números que estén cada vez más cerquita, ya que la función es continua, podemos elegir un valor entre medio de esos dos números
y va a ser aproximadamente igual a esos números, ¿no? Si movemos estos puntos para que estén cada vez más juntos, el valor a que agarremos entre medio va a ser aproximadamente igual a estos valores, ¿no? Entonces, eso nos va a pasar. Y todo esto porque la función f es continua. Entonces, podemos escribir, bueno, acá se movió un poco el paréntesis, pero podemos escribirlo de esta forma, al final. Eh, el 2pi por el promedio de los dos radios, que va a ser nuestro x, y sub i menos 1, el y sub i, y por la longitud del segmento. Y esto es aproximadamente esta expresión de acá. La longitud del segmento la reemplazamos por la que habíamos obtenido anteriormente, y el promedio entre los dos radios va a ser aproximadamente f de x sub i estrella, por lo mismo, porque f de x sub i estrella es aproximadamente igual a los dos valores de esto de los radios, ¿no? Y entonces ya tenemos una expresión para el área, que al final el área de uno de los conos truncados es en la función. Entonces el área finalmente va a ser la suma de todas estas áreas, desde el área iésima hasta el área enésima. Entonces primero calculamos el área de uno de los conos truncados, luego el área del otro, del siguiente y así sucesivamente. Y luego al ir sumando todas esas áreas nos va a dar el área del sólido total. Entonces, pero sabemos que esto es una aproximación del área. Entonces, nuevamente, ¿cómo le hacemos exacta el área? Al igual que en el caso del volumen o la longitud, pues en el límite. En el límite de n tendiendo a infinito. Ahí es cuando nuestro área se hace exacta. Y esto es una suma de Riemann, al igual que en los casos anteriores con el volumen y la longitud. Entonces, esto lo podemos escribir como una integral definida, tal que así. Es una integral definida de a a b de la expresión esta de la longitud o sea, del área de un cono truncado. Que es al final pasa esta expresión de aquí pasa a ser esto de acá. Entonces, acá escribiéndolo más bonito, cuando nuestra función es positiva y tiene una derivada continua, el área de la superficie del resultante de rotar nuestra curva alrededor del eje X eh, se define como esta expresión de aquí. La superficie es igual a esta integral de acá, definida. Y en la notación de Leibniz, esta expresión de aquí es lo mismo que esto, simplemente lo escribimos de otra forma. Notar que si ahora rotamos respecto al eje Y, queda esto de acá, el 2πx por el ds. Y el ds es la expresión de la longitud de arco que habíamos calculado antes, ¿no? Y la podemos sacar con una de estas dos expresiones de aquí. Y una forma más fácil de recordar, cuando queramos rotar respecto al eje Y o X, qué expresión usar, es recordar que esta fórmula se compone por el área de un cono truncado, que es 2pi por el radio por L, que es la longitud esta de arco, y el 2πr es la circunferencia. Entonces, eh, cuando queramos usar 2πx o 2πy, va a depender de cómo se vaya a construir esta circunferencia. Por ejemplo, si queremos rotar respecto al eje Y, nuestro radio de la circunferencia va a ser esta línea horizontal de acá, que al final es nuestra X. Y si queremos rotar respecto al eje X, el radio va a ser la función, o sea, Y. Entonces, dependiendo de cómo se vaya a construir nuestra circunferencia para calcular el área de la expresión, vamos a usar 2πx o 2πy. Bien, vamos a complicar un poquito más el tema y ahora vamos a rotar respecto a otra recta distinta de las que hemos mencionado. ¿Qué pasa si rotamos respecto a otra recta? Una recta con pendiente, una recta oblicua. Bien, si tenemos la función definida por y igual f de x en el intervalo del punto P a Q y lo queremos rotar respecto a una recta distinta definida por y igual mx más b, ¿qué va a pasar? Bien, hacemos rotar la curva y el sólido que nos quedaría sería más o menos este, ¿no? Y ahora, ¿cómo calculamos el volumen de esto? Que al igual que en todos los casos anteriores, necesitaremos la expresión para un disco, para calcular uno de los discos, que sería uno más o menos así, ¿no? Entonces, al final lo que queremos hacer es encontrar la expresión que nos dé el volumen de uno de estos discos, porque al final el volumen total del sólido va a ser sumar el volumen de cada uno de estos discos, pero necesitamos encontrar una expresión que nos dé el volumen de los discos en función de nuestro X, ¿no? ¿Qué pasa? El volumen de uno de estos discos es pi r al cuadrado por h, que es al final un cilindro, el h es nuestro grosor, ¿no? Pero a priori, en este caso, no sabemos cuál va a ser ni el radio ni nuestro h directamente, ¿no? En los casos anteriores, por ejemplo, teníamos que el radio, cuando rotábamos respecto al eje X, el radio era la función nomás. Era la altura de la medida entre la función y el eje X.
Pero en este caso, el radio va a ser la distancia entre la función f de x y la recta y igual a mx más b. Entonces directamente no sabemos cuál es esa distancia. Y para la altura pasa algo muy parecido. Vamos a tener que encontrar una expresión para el grosor sobre esta recta, y igual a mx más b. Bien, esto para encontrar la expresión que nos va a dar tanto el radio como la altura, vamos a tener que imaginar nuestros dibujos, ¿no? Tenemos una curva, y igual a f de x, que vamos a rotar respecto a esta recta y igual a mx más b, ¿vale? Haciendo algunos dibujos, lo que queremos encontrar en el fondo es esta medida L sub i, que es el radio al final de estos discos que vamos a hacer girar, y este delta U, que va a ser el grosor de los discos. O sea, al final el volumen va a ser pi por el radio, o sea, este L sub i al cuadrado, por el delta U. Pero queremos encontrar una expresión que en función de x nos dé estas medidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ir desplazando por el eje x. Entonces queremos, a medida que nos vamos desplazando por el eje x, que nos vaya cambiando todo tanto el radio como el grosor. ¿Y cómo vamos a encontrar eso? Pues sabemos algunas cosas a priori, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, este punto es x sub i, f de x sub i, que es las coordenadas al final. Este punto va a tener la recta tangente a este punto, va a ser la derivada en ese punto, ¿no? Y conocemos, claramente tenemos que conocer la función que vamos a rotar, la recta respecto a la cual vamos a rotar, y con eso también podemos conocer este ángulo alfa y el ángulo beta, usando algo de trigonometría. También sabemos que la coordenada x de este punto es esta x sub i, y esta medida de acá es delta x. Entonces acá hay que usar álgebra, algo de geometría, trigonometría, y podemos llegar a alguna expresión para L sub i y delta u. ¿Ok? Entonces estos son algunos de los valores conocidos que tenemos. Si conocemos la función, conocemos su derivada, y los ángulos los conocemos a partir de eso mismo, de las pendientes. Volviendo al dibujo y ubicando estas medidas, el radio del disco que queremos calcular, de la expresión del disco que queremos calcular para el volumen, va a ser este L sub i, que es la distancia entre la recta y la función. Y el grosor del disco va a ser delta U. Entonces tenemos que encontrar una expresión para definir estas dos medidas en función de x. Esa pega se las voy a dejar a ustedes, ya tienen acá varios valores conocidos, usando trigonometría y álgebra y algo de geometría, podemos llegar a las expresiones. Pero este procedimiento es un poco más largo para incluirlo en el video. Entonces, ya les voy a dar de lleno cuál va a ser este volumen. Se va a calcular de la siguiente forma. Luego de haber encontrado ahora esas expresiones, podemos calcular el volumen de un sólido de revolución sobre un eje oblicuo con esta integral de acá. Y otra cosa interesante es que si nuestra pendiente respecto a la cual vamos a rotar, la pendiente de la recta es cero, se nos van todas las pendientes se nos van a cero, y acá se nos van algunos valores. Se nos va este valor de la derivada, este valor del x también se va, entonces esta expresión queda dividida por 1, o sea, solamente pi, entonces nos queda esto de acá. Nos queda que si la pendiente es cero, el volumen es pi por la integral de p a q de esto de aquí, ¿no? Que es lo mismo que habíamos llegado antes, cuando estábamos rotando respecto a un eje horizontal, si lo recuerdan. Entonces, ahí tenemos una forma general para encontrarlo con cualquier recta. Bien, por último nos queda ver cómo se calcula el volumen de sólidos que no son sólidos de revolución, o sea que no se obtienen de rotar algo, se construyen de otra forma. Pues el procedimiento va a ser el mismo, con la fórmula esta básica de A de X de X, ¿ok? Que es ir sumando el volumen de todas las rebanadas que vamos cortando. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo directamente, pues se va a entender más sencillo. Imaginemos que tenemos este sólido de acá, que se construye con una base circular de radio 1, y las secciones transversales, o sea, estas líneas de acá, son triángulos equiláteros. O sea, podemos notar que el lado de estos triángulos equiláteros está comprendido con estas medidas de la circunferencia, de la base de la circunferencia que vamos a tener, que es un círculo, ¿no? Bien, entonces esto se construye tanto con una base circular y con triángulos equiláteros. La circunferencia la hacemos, esta es la ecuación de la circunferencia de radio 1, y el área del triángulo equilátero es r al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y ya nos dicen de lleno cuál va a ser la sección transversal, que es un triángulo equilátero. Entonces al final lo que necesitamos es encontrar una expresión para el área de estos triángulos equiláteros en función de x.
y luego ahí lo reemplazamos en la fórmula y nos da el volumen total. Entonces veamos cómo llegar a la expresión que nos dé el área de uno de estos triángulos equiláteros. Mirando la base del círculo, o sea, de la circunferencia, tenemos que el lado de uno de estos triángulos equiláteros va a ser toda esta medida de acá, toda esta medida L, esta línea azul que está aquí marcadita. Y podemos notar también que esa medida L es 2Y, o sea, son dos de estas medidas Y. De la misma fórmula de la circunferencia, podemos despejar Y para obtener para obtener Y en función de X. Nos da que Y vale 1 menos X al cuadrado, que es solamente despejando Y. Entonces ya sabemos cuál es esta medida Y, que es esto de acá, y como la medida L del lado del triángulo equilátero es 2Y, también lo conocemos, entonces vamos para allá. Bien, el área del triángulo equilátero va a tener base 2Y y una altura raíz de 3y, que lo obtenemos también la altura que es L raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces, solo nos queda reemplazar este L, que es la longitud del lado, por los 2y, tal que así. Y ahora, al elevar al cuadrado esto, este 2 va a quedar como 4, entonces nos va a ir el 4, y el y lo reemplazamos por esto de aquí, quedando justo esto. Esto de acá adentro no es negativo, así que podemos elevar al cuadrado sin problemas, y nos queda eso ahí. Y ahí ya tenemos la expresión para el área de cada triángulo equilátero en función de x. O sea, esto. Ya sabemos cuál es la expresión para el área de estos triángulos a medida que nos vamos moviendo por todo el sólido. Por ejemplo, si nos vamos al borde, el triángulo equilátero que va a formar la sección transversal va a ser más pequeño. Si nos vamos más al centro, el área va a ser más grande, ¿no? Pues justamente el ancho del círculo va a ir cambiando a medida que nos vamos moviendo. Entonces, solo tenemos que reemplazar esta expresión para el área del triángulo equilátero aquí, que es el área, justamente la fórmula nos pide el área de la sección transversal. Y los límites de integración van de -1 a 1. Entonces, reemplazamos acá. Podemos notar también que esta es una función par, o sea, también podemos derivar de 0 a 1, pero multiplicamos por 2. Pero bueno, la cosa es que esta integral estaría bastante sencilla, y justo esto de aquí. Solo nos queda evaluar los límites de integración en 0, que es 0 directamente, y en 1. Y nos da finalmente que el volumen de este sólido va a ser 4 raíz de 3 sobre 3. Bien, entonces, de forma general, calcular el volumen se resume a entender primero que nada cuál es la figura que tenemos y qué figura vamos a obtener si hacemos un corte transversal. Pues ya sabemos que el volumen se va a calcular en la fórmula para calcular el volumen, finalmente vamos a tener ahí metido el área de una sección transversal. Entonces siempre va a ser necesario entender qué figura va a ser para poder calcular su área y al final colocar su área en función de nuestras variables. Pero ahora quiero mencionar algo muy interesante acerca de los sólidos, porque de los sólidos de revolución más en específico, pero de los sólidos en general. Y es una figura muy interesante que se llama el cuerno de Gabriel, que es esta figura de acá, que se construye teniendo al rotar la función 1 sobre x alrededor del eje x, pero con un dominio mayor o igual que 1, ¿ok? O sea, acá estaría el 1 en esta altura hacia el infinito, hacia allá al fondo. ¿Por qué es interesante esta figura? Bien, veamos qué pasa con el volumen y el área. Vale, esta es la figura, ¿ok? La función 1 sobre x, pero se construye desde el 1 en adelante, como les decía. Integremos el volumen desde 1 hasta A, veamos cómo se comporta el volumen em, hasta un punto A en el cuerno de Gabriel, ¿ok? Así que acá integramos desde 1 a A y acá vamos a reemplazar la función, que sabemos que es 1 sobre x. Así que reemplazamos acá, elevamos al cuadrado la función, nos queda 1 sobre x al cuadrado. Ahora podemos resolver esta integral, que es, la primitiva sería menos 1 sobre x, y ahora simplemente nos queda evaluar la función, ¿no? Nos queda primero acá pi por 1 menos 1 sobre a. O sea, la expresión que nos va a dar el volumen en función de nuestro límite superior, nuestra cota superior va a ser pi por 1 menos 1 sobre a. Y ahora veamos qué pasa con el área. Esta es la fórmula del área, así que nos queda simplemente reemplazar los valores. El 2pi lo sacamos afuera porque es una constante y integramos también de 1 a a. Nuestra función es 1 sobre x
y acá nos queda la raíz de uno más la derivada al cuadrado. La derivada era menos uno sobre x al cuadrado y el al cuadrado se nos queda positiva y nos queda el x a la cuarta acá. ¿Y esto qué pasa con este área? Esta raíz de acá es mayor que uno, es un número mayor que uno. ¿Bien? Porque tenemos de base uno más algo, y ese algo hace algo más pequeño, ¿no? Vale, entonces podemos decir que el área de este sólido va a ser mayor a 2pi por uno sobre x, porque acá teníamos la raíz que nos va a dar un número mayor que uno, entonces nos va a quedar, al final esto va a ser sí o sí mayor que 2pi por uno sobre x nomás, diferencial de x. Y esta integral de acá es igual a 2pi logaritmo neperiano de a, ¿vale? Al resolverla. Entonces llegamos a esta expresión, que el volumen va a ser igual a pi por uno menos uno sobre a, y el área va a ser mayor que 2pi por logaritmo neperiano de a. ¿Qué pasa con esta expresión con el área? Lo que pasa es que el logaritmo neperiano no tiene una cota superior, o sea, crece infinitamente. Bien, a diferencia del caso del volumen, ¿no? Entonces veamos, miren qué pasa si evaluamos el límite de a tendiendo a infinito. Lo que pasa es que el cuerno de Gabriel se construye con este a tendiendo a infinito, pues es una figura solamente con una cota inferior, que es el uno. Entonces, si evaluamos el límite de a tendiendo a infinito, nota que el volumen vale pi, pues nos queda uno menos uno sobre a tendiendo a infinito, que esto es cero, nos queda simplemente pi por uno, que es pi, y en el caso del área nos queda 2pi por el logaritmo neperiano de a, que esto es infinito. Entonces, el cuerno de Gabriel, con esto calculamos que tiene volumen finito, que de hecho vale pi, y área infinita. Y esto es muy interesante, pues esto genera una especie de paradoja. Pues, ¿qué pasa si tomo el cuerno de Gabriel, lo pongo en vertical y echo un tarro de pintura adentro? ¿Qué va a pasar? Pues necesitamos una cantidad, en teoría necesitamos una cantidad infinita de pintura para pintarlo por completo, pero basta con una cantidad finita de volumen, o sea, finita de pintura, para poder llenarlo por completo. Entonces es una especie de paradoja, pues no se entiende cómo es que un área infinita puede contener un volumen finito. Bien, nos podemos hacer la pregunta de si existen figuras con volumen infinito y área finita, pero la respuesta es que no. No existen cuerpos con volumen infinito y área infinita.